Sergio, ¿nos podés decir cuál es el tipo de modifica, de transformación de la ley de la educación superior, por favor? ¿Cuál es el tipo de qué? Del tipo de modifica, de cambio que se hizo en la ley de la educación. Ah, listo, listo, perfecto. Sí. Mira, según la ley 30, en Mm, su artículo 86 y 87, la educación superior se iba a financiar eh, por, digamos, como por pesos constantes. mm, ¿Eso qué quiere decir? En economía hay un término que aquí en Colombia se le denomina IPC, que es el índice de precios al consumidor, lo más cercano a la inflación, entonces podemos hablar de que sea como la inflación. mm. Entonces, el aumento en el presupuesto de la educación aumentaba, digamos, lo que aumentaba la inflación, pero en términos reales no aumentaba nada, porque aumentaba prácticamente lo mismo que la inflación. Pero todas las universidades públicas aumentó la planta de profesores, aumentaron obviamente el número de estudiantes y todos los gastos que tiene una universidad, pero no aumentaba el presupuesto. Entonces, esta modificación, pues lo que permitía era que durante los siguientes años, hablo del año 2019, 2020, 2021 y 2022, el aumento en los ingresos de la universidad no solo fuera del IPC, sino que Mm. fuera del IPC, que sería como la inflación, más un determinado porcentaje, que fue 3,5 para 2019, 4% para 2020, 4,5% para 2021 y 4,65% para 2022. Esa fue una que es bueno que le digas a los otros oyentes y ya seguimos con otro punto. Bueno, porque Perfetto. sé que es como un poco complicado Sì, tanto sì. porcentaje y así. Muchas gracias, Sergio. Sergio ci spiegava come era prevista questa modifica. L'articolo che modificava l'aspetto economico degli investimenti dell'educazione prevedeva che non si calcolasse più il presupposto, quando parliamo di presupposto sarebbero i finanziamenti all'università e all'educazione, l'università pubbliche, solo in base all'inflazione annuale. Perché? Perché come la spiegava bene Sergio, se fosse rimasto questo presupposto, questo parametro, non ci sarebbe stato nessun miglioramento dal punto di vista economico, ma si chiedeva esplicitamente che oltre al criterio dell'inflazione annua si aggiungesse nei 4 anni un supporto maggiore che nel primo anno 2018 doveva essere di 3,5% in più, poi 4, poi 4,5 e alla fine 4,75. Quindi doveva essere un'inversione reale e non solo fittizia, come la vogliamo chiamare, ma diciamo apparente, ma reale, perché non basata solo sull'inflazione, ma su un reale aumento che andasse al di là dei limiti previsti dalla legge in precedenza. Bien, seguimos. Ok. Eh, También debemos tener en cuenta que en Colombia existen principalmente dos tipos de educación. La educación pública, que es como un subsidio a la oferta, y la educación privada, que el gobierno nacional de alguna manera está manejando como un subsidio a la demanda. Entonces, nosotros, otra de, digamos, de las formas fue reformar algo que aquí se llama ICETEX, es como una especie de banco que se enfoca en hacer préstamos estudiantiles, ¿sí? Se enfoca en hacer préstamos estudiantiles, también coordina lo que son las becas a nivel internacional,
Pero otra de las ganancias de este acuerdo del 2018 fue sentarnos a reformar algo de lo que es el ICETEX para que se enfocara más como en hacer un subsidio a lo que es eh, a lo que es la oferta, o sea, que los jóvenes pudieran entrar a lo que es la educación, digamos, pública. ¿Cómo funciona este ICETEX y por qué? Pues desde la educación pública consideramos que es bastante perjudicial para nosotros. Él lo que hace es que el ICETEX le presta por medio de un programa que se llama Serpilo Paga, le presta a los estudiantes de escasos recursos para que paguen la totalidad del semestre en universidades privadas. Una universidad privada aquí, por ejemplo, yo estudio economía y un semestre de economía cuesta 8 millones de pesos, que en este momento son más o menos pongámosle unos $3.000, más o menos. Entonces le prestaba la totalidad de ese dinero pues era bien porque la persona tenía acceso a la educación superior, pero lo consideramos malo porque ese dinero también puede ir o podía ir a fortalecer lo que es la educación superior pública. Sí, es dinero que nosotros desde la educación pública necesitamos, y el gobierno sacó algo que se llamó como un nuevo subsidio que era de equidad, y ese ya podían ellos también entrar o sea, se enfocaba más en las universidades públicas también, pero pues no fue bastante significante. Eh, Listo. Bien, Sergio ci spiegava che il problema fondamentale qual è? Che come tutti i sistemi educativi, anche quello colombiano non è costituito solo dall'educazione pubblica, ma c'è anche l'educazione privata. Ora, qual è il problema dell'educazione privata? È che già di per sé è finanziata da privati, cioè uno studente va e paga, ma in più lo Stato, invece di organizzare di rafforzare il sistema pubblico, perché funziona ancora, ha un sistema di finanziamenti, di sussidi che vengono erogati agli studenti per pagare l'università privata. E giustamente Sergio diceva, questi soldi, che sono bei soldi, perché come avete potuto calcolare, 2-3 mila dollari per semestre, non so pochi, potrebbero essere investiti nell'università pubblica e migliorare l'università pubblica, perché, come ripeto, la università privata già è finanziata, cioè uno studente che va all'università privata già paga l'università, quindi quanti soldi deve prendere questa università privata? Non è meglio, diceva Sergio giustamente, e come dicono tutti gli studenti, invertire di più nell'università pubblica e consentire a tutti gli studenti, a tutti i cittadini, giovani cittadini che vogliono continuare gli studi, ma che non hanno le possibilità economiche per andare all'università privata, poter continuare ugualmente il loro percorso di studi in un'università pubblica che funzioni bene? Sergio, seguimos. Listo. Otra ganancia fue que eh, existe algo que se llaman digamos, los recursos presupuestados y no comprometidos. Es como el dinero que ya está en el plan de todo el año para poder ser gastado o invertido y no se ejecuta, o sea, no se utiliza. Se acordó que hasta el 20% de esos recursos pudieran ser utilizados en la educación superior pública, hasta por 300.000 millones de pesos, previa aprobación del CONFIS, que el CONFIS es como un equipo técnico que trata de mantener la regla fiscal como adecuado, o sea, que no se sobrepase el nivel de deuda del país. Esa fue otra ganancia también importante. Y ya del acuerdo, creo que esos son del acuerdo de ese 2018, creo que esos son los puntos como principales en la cuestión de dinero. Eh, Ahora vamos a pasar al tema de la virtualidad. Cuando llega la pandemia, ¿cómo cambia, digamos,
la concepción pues de la educación. Eh, Colombia es un país que desafortunadamente no tiene todavía resuelto el acceso a Internet para la mayoría pues, de personas. Y además de eso, como tiene pocas universidades públicas grandes, pues funciona como que las universidades están principalmente como en la metrópolis, en las ciudades principales, y los estudiantes que llegan pues son de otros departamentos, son de la zona rural, no todos, pero sí un porcentaje importante. Entonces, cuando llega la pandemia y cuando se decreta como la virtualidad, pues estos estudiantes se encuentran en una disyuntiva. ¿Cuál era la disyuntiva? Que si se quedaban en la ciudad, tenían que pagar alquiler común y corriente de sus viviendas, tenían que pagar también el internet, etcétera. Pero si se devolvían a su municipio, pues tenían un internet de menor calidad o en el peor de los casos no tenían acceso a internet. Esto, digamos que modificó como la concepción de lo que es educación, porque se hablaba de una educación virtual, pero no todos podían llegar a ella, y ya vamos a seguir hablando un poco más del tema. Bene, Sergio ha parlato prima dell'altro obiettivo che con gli scioperi del 2018 erano riusciti più o meno ad ottenere, ovvero lo sfruttamento totale del presupposto che ogni anno un governo fa per ciascun settore principale, per il settore basico del paese. Nel caso dell'educazione era previsto e sono previsti ogni anno, come in qualsiasi altro paese, degli investimenti e sono progettati anteriormente. E quindi loro erano riusciti a ottenere che questi soldi si potessero investire totalmente nell'università pubblica, ovviamente senza sforare e senza indebitare di più il paese, ma cercando comunque di immettere più risorse. Per quanto riguarda invece l'educazione durante questa fase emergenziale, che abbiamo visto è globale e che riguarda appunto la pandemia da coronavirus, nel momento in cui si è imposto anche in Colombia una educazione virtuale, è sorto il problema serio e grave della deficienza di collegamenti internet, soprattutto nelle zone rurali del paese. Perché? Perché come tutti i paesi latinoamericani, anche la Colombia ha collegamenti internet buoni nelle grandi città, ma non così buoni nelle zone rurali e nei piccoli centri. Quindi gli studenti che venivano dai piccoli centri e dalla campagna a studiare in città, nel momento in cui si è decretato la virtualità come forma unica dell'educazione, si sono trovati a un bivio: o scegliere di restare nelle città, però continuare a pagare un affitto senza poter frequentare l'università era un po' assurdo. In più dovevano pagare anche le spese, tra cui anche internet, o ritornare al loro paese o nelle loro città di origini, nei loro paesi di origine, centri di origine, però lì sorge il problema che il servizio internet o funziona male o addirittura non c'è. E questo era un problema, si è rivelato un problema serio durante tutto questo anno e mezzo di emergenza sanitaria. E adesso andiamo a vedere come questo è stato un elemento di protesta, perché in realtà, da quello che ho capito io, non si è risolto ancora. Adesso vedremo, Sergio, cosa ci dice rispetto a questo punto.